de la reforma tributaria. Tenemos que seguir avanzando hacia una gran revolución tributaria, que sabemos que va por fase, ¿no? Sabemos que el país tiene que ir asumiendo una nueva escala de crecimiento, de diversificación, de desarrollo, de producción de riqueza nacional, para poder pasar en esa etapa de crecimiento a nueva fase de lo que tiene que ser una revolución tributaria. Pensar el sistema tributario. ¿Para qué es un sistema tributario, un sistema impositivo? ¿Ves? ¿Cuándo surgieron los impuestos? Pues aquí está el superintendente del CENIAT, que a la vez es ministro de Industria y novio de la madrina. Se rió José David, por fin. Logramos que se riera José David. ¿De cuándo surgieron los impuestos? Los impuestos los crearon los poderosos del mundo. Bueno, bastante en la historia de nuestro Señor Jesucristo se ve la forma principal de explotación en la época eran los impuestos que el Imperio Romano le colocaba a la producción de importantes regiones de aquella zona del mundo. Y los impuestos luego, al pasar de los años, sobre todo los impuestos, formaron parte del ingreso de los estados, ¿verdad? Los estados. En los países capitalistas llamados desarrollados, la gente paga impuestos hasta por reírse. Por eso es que la derecha no se ríe mucho, porque vive mucho en Estados Unidos y allá se acostumbra a no reírse porque hay que pagar impuestos hasta por reírse. Traen la costumbre aquí. Se paga hasta por respirar. A la gente la pegan contra la pared. Y los grandes debates allá es sube el impuesto, baja el impuesto. Son los grandes debates. Y en general los países han desarrollado una cultura tributaria. Con la revolución bolivariana, en Venezuela se ha desarrollado una cultura tributaria creciente. Hoy hay conciencia del pago de los impuestos y nuestro pueblo los paga con conciencia, porque sabe que lo que paga al Estado, como este año que hemos roto récord de recaudación, es un dato clave de impuestos, sabe que lo que paga se convierte en educación para sus hijos, se convierte en vivienda, se convierte en misión de alimentación, se convierte en salarios justos para los trabajadores, se convierte en vida social. ¿Saben? En el pasado, bueno, ustedes saben, el Estado estaba hecho para justificarle a los grandes capitales la fuga del capital. Estaba hecho para eso el Estado. Y que pagaran, como se decía en la época, los impuestos los pagan los pendejos. Ahora hoy hay una cultura tributaria, como hay una cultura creciente, productiva y de compromiso con el país. Y yo le hablo en este momento a esa cultura tributaria creciente que está en la conciencia de los venezolanos. Aquí hay un conjunto de reformas muy importantes para elevar la recaudación, siempre justa, para que esa recaudación en el 2015 ya permita tener un conjunto de recursos superiores para la inversión social, para el desarrollo de la infraestructura, de la vivienda, de la vida del país, y además para hacer justicia, que paguen más los que más ganan, más tienen, y que cada uno de nosotros como trabajadores cumplamos con nuestros compromisos tributarios justos, como debe ser, cumplamos. Yo llamo al cumplimiento de nuestros compromisos tributarios como trabajadores, que ustedes saben son básicos. El impuesto sobre la renta, ¿no?, anual, y bueno, los impuestos que se cobran por el consumo en general, que en Venezuela son bastante bajos de paso, pero que ustedes saben que todo lo que se recauda allí se convierte en salario para los trabajadores, en salud, en educación, en vida para el país, en inversiones directas, en gobierno de calle,
en canchas deportivas, en escuelas, etcétera, etcétera. Tiene su retribución en un servicio que debe ser cada vez más perfecto. Así que bueno, voy a pasar a firmar este conjunto de leyes. Yo quisiera que en cada una de ellas pudiéramos hacer un conjunto de comentarios, compañero ministro José David Cabello. En primer lugar, vamos a hacer una reforma de la ley del impuesto sobre la renta. Bueno, presidente, si me permite, usted lo ha dicho, pues esta es una reorganización del sistema tributario. Estas leyes que usted hoy va a reformar ante el país fueron leyes que fueron creadas para proteger ¿a quién? A los grandes capitalistas. Fueron leyes hechas en la Cuarta República y que ponían a pagar precisamente al que menos tenía. Nosotros debemos adecuar pues este conjunto de leyes al nuevo dinamismo de nuestra economía, al dinamismo del socialismo. Por eso nosotros nos encontramos, por ejemplo, en esta ley de impuestos sobre la renta, presidente, que antes se aplicaba, estamos eliminando un concepto que ellos llamaban ajuste por inflación, sobre todo el sector financiero, los bancos, seguros y reaseguros, donde ellos, al final de sus ganancias, sus estados financieros, aplicaban la inflación del año de manera directa y le iban trasladando del banco al seguro y del seguro al reaseguro y al final no pagaban absolutamente nada. Nosotros estamos eliminando, creo que es uno de los puntos más importantes, ese ajuste por inflación que existía al sector financiero. Adicional a eso también existían excepciones para las, en algunos casos, mal llamadas cooperativas, fundaciones y asociaciones. Yo le pongo un ejemplo, yo tengo que ser claro, pero las universidades aquí, las grandes universidades aquí, que tanto usted las ve en las guarimbas y prestan los estudiantes y manipulan los estudiantes, son fundaciones que no pagan ni un bolívar de impuestos. Pudiéramos nombrar muchas aquí, usted conoce muchas fundaciones que son grandes corporaciones, son grandes capitalistas que se disfrazan pues de fundaciones y asociaciones para no pagar impuestos. Pues nosotros aquí en la ley de impuestos sobre la renta las estamos eliminando. Ahora, usted hablaba del tema de la cultura tributaria, ¿no? Usted decía, fíjese, en la época de la Cuarta República, presidente, el presupuesto del Estado, apenas los tributos cubrían el 30, 32, 33%. Nosotros ahora en Revolución hemos sido capaces a través de la cultura tributaria de llevar eso a casi un 70%, ¿no? Eso habla de que, bueno, el dinero, las divisas que provienen por la vía del petróleo, bueno, lo ha sembrado el comandante Chávez y ahora usted en inversiones para la salud, porque no solamente que contribuimos con la recaudación a esos sectores, sino que ayudamos a que las divisas que ingresan no se conviertan en bolívares para gastar, para hacer gastos burocráticos, sino que esos sean invertidos en la salud, en la infraestructura, bueno, y en todas las necesidades que tiene el pueblo de Venezuela. Es así, con esta base me gustaría tener el comentario, esta reforma del impuesto sobre la renta crea nuevos mecanismos para evitar excepciones que eran utilizadas para beneficiar precisamente la evasión del pago de impuestos que le va a permitir ingresos a Venezuela por una buena cantidad de miles de millones de bolívares en el año 2015 y va a fortalecer en el caso del sistema financiero, bueno, la salud del propio sistema financiero. Yo quisiera que el ministro, compañero general Marco Torres, también me hiciera un comentario en esta conversación sobre esta reforma fiscal y esta primera ley que estoy reformando. Fíjese, mi guante, algo bien interesante, ¿no? Agregar un poco el comentario de José David Cabello con respecto a la ley del impuesto sobre la renta. Y voy a dar un ejemplo para ir a lo específico, un mecanismo contable, como lo decía José David, del ajuste por inflación. Y le pongo un ejemplo de un banco en el año 2013, recientemente, que ganó 5.000 millones de bolívares. Bueno, ese banco con este ajuste por inflación solo llegó a pagar 150 millones de bolívares de impuestos sobre la renta. O sea, un mecanismo que, bueno, que lo llevaba legalmente a no pagar el impuesto sobre la renta, solamente si acaso cancelaban un porcentaje mínimo sobre esa excesiva o sobre esa ganancia. Con esta ley, bueno, nos permite inclusive corregir una falla que viene desde el año 1991. Y con esta acción que se está tomando, con esta corrección que se está tomando en la ley, ya los bancos, bueno, a través de ese mecanismo de ajuste por inflación, no van a evadir realmente el pago de este impuesto. Bueno, entonces procedamos de manera directa a firmar
la ley de impuestos sobre la renta para seguir fortaleciendo la cultura tributaria nacional y para cerrarle las puertas a los recovecos legales que tenía el Gran Capital y diversas otras instituciones para burlar sus obligaciones, como no lo hacen los trabajadores, como no lo hace el trabajador y la trabajadora, ni el hombre y la mujer de la clase media venezolana, no, para burlar sus obligaciones, porque esos recursos que ustedes tienen allí le pertenecen ¿a quién? Al país. Así que cúmplase con esta reforma de la ley de impuestos sobre la renta. Vamos a ir adelante con esta ley, pues. Igualmente tengo por acá un decreto con rango, valor y fuerza de ley. Déjenme retirar por aquí estos documentos de trabajo, documentos de apoyo. Igualmente, en segundo lugar, vamos a hacer una reforma muy importante del impuesto al valor agregado, el IVA. Igualmente, para la búsqueda de justicia y eficiencia. Justicia, por un lado, en el pago del gran capital, de los que deben pagar, y eficiencia en el cobro de una cantidad de masa monetaria que vamos a recoger, importante para ayudar a bajar la presión monetaria sobre el proceso económico venezolano, e importante también para recaudar. Justicia y eficiencia, compañero. Sí, presidente, es bueno informarle al pueblo que esta variación en el IVA o la reforma en la ley del impuesto al valor agregado no es contra el IVA al consumo que hace el pueblo, ¿no? Porque hay que dejar eso bien claro, porque mañana empieza la mediática a inventar, ¿no? Esto es un impuesto, se está aumentando la alícuota del impuesto al lujo. ¿Sí? ¿Quiénes pagan impuesto al lujo? Bueno, los que compran yates, aviones, los que compran grandes propiedades. No, la gente que hace uso del dinero de manera excesiva, bueno, quieren adquirir sus bienes, adquiéranlo, pero tienen que pagar un impuesto, una alícuota de un 15%, se lleva de un 10 a un 15%. Es bueno informar, presidente, que con este ajuste nosotros vamos a lograr un gran incremento en la recaudación y que esto va a variar dependiendo pues del crecimiento de la base imponible del Producto Interno Bruto. A medida que crezca nuestro Producto Interno Bruto, por supuesto el impuesto que se pagará por ese concepto sería mayor, presidente. Correcto, es muy importante la aclaratoria que acaba de decir, porque aquí además de la tasa del 12% del IVA a cualquier actividad económica, se mantiene claro. Y se está creando una sobretasa del 15% de impuesto al lujo a quienes están identificados en la lista de bienes y productos de lujo. Por ejemplo, un avión privado, yate, un gran yate, un carro que supere, por ejemplo, el costo estimado en divisa de $30.000, tiene que pagar impuesto al lujo. Correcto. Ya expliquen ustedes la lista de elementos que tienen que ver con el impuesto al lujo, que por la vía de la sobretasa del 15%, lo cual sumaría un 27%, que se pecharía cualquier transacción o comercialización de productos vinculados precisamente al lujo. A los gastos suntuarios, correcto. A los gastos suntuarios. Correcto. Bueno, vamos a firmar este impuesto al lujo por la vía de la sobretasa del 15%, aprobado, pues.